¿Qué tal, futboleros? Bienvenidos a este explicador donde vamos a cruzar la pasión que todos sentimos por la cancha con la precisión implacable de la tecnología. Hoy vamos a elevar el nivel de la conversación usando datos masivos. La idea es resolver de una vez por todas uno de los debates más eternos en la historia del deporte. Y lo más fascinante de todo esto es descubrir exactamente cómo procesa la inteligencia artificial las estadísticas históricas para darnos una verdad súper objetiva, libre de cualquier tipo de favoritismo. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos enfrascado en discusiones larguísimas sobre si el mejor es Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? O sea, siempre estamos analizando los goles y los regates. Pero por un momento cambiemos el foco y miremos al banquillo, porque detrás de esos cracks siempre, pero siempre hay un arquitecto trazando el plan maestro. Y claro, el problema con nuestras charlas futboleras es que somos súper pasionales. Defendemos a muerte los colores de nuestra camiseta, y siendo honestos, esa subjetividad nos nubla un poquito la visión. Por eso, para este análisis, trajimos al árbitro más imparcial que existe, la inteligencia artificial, un juez que mira muchísimo más allá de la emoción humana. Empecemos revisando nuestra primera sección, la metodología de la IA. Y aquí es donde la magia ocurre. ¿Cómo procesa la inteligencia artificial estas estadísticas históricas? Bueno, pusimos a trabajar a 7 modelos distintos, incluyendo Cloud y Cognitia. Y ojo, no se limitaron a contar cuántas copas tiene cada quien. Eso sería muy fácil. Procesaron literalmente océanos de variables. Le dieron reportes para entender décadas de evolución táctica, calcularon la dificultad matemática de cada título según el nivel de la liga en su época y midieron algo clave, la sinergia colectiva. Es decir, evaluaron cómo un entrenador específico potenciaba el talento individual a través de su sistema táctico. Una completa locura. Lo que nos lleva a la sección 2, los titanes del banquillo. Con toda esta maquinaria analítica funcionando, filtramos más de un siglo de fútbol para sacar a la élite absoluta. Y la Big Data eligió a estos 4 fantásticos. Escuchen esto. Sir Alex Ferguson, un imperio de constancia con 13 Premier Leagues. Pep Guardiola, el arquitecto moderno con 3 Champions y su obsesión por el control total. Arrigo Sacchi, el visionario italiano que revolucionó la defensa para siempre. Y Carlo Ancelotti, el gran Carleto, el rey absoluto de Europa con 5 orejonas. Los currículums de esta gente son de otro planeta. Llegamos a la sección 3. Arrancan las semifinales de estrategas. La simulación ya está en marcha. Es hora del pitazo inicial en este choque masivo de estilos. La primera semifinal nos pone en bandeja un contraste súper dramático. De un lado, la máquina defensiva italiana de Arrigo Sacchi. Imagínense un sistema donde todos se mueven con una precisión matemática asfixiante. Y del otro lado, el carácter escocés inquebrantable de Sir Alex Ferguson, el maestro absoluto en la gestión humana, capaz de sacarle hasta la última gota de voluntad a sus jugadores. Imagínense presenciar este partidazo virtual. Las inteligencias artificiales proyectaron un duelo apretadísimo. Figuras simuladas para el equipo de Sacchi, como Gerd Müller y Maradona, lograron romper líneas. Mientras que por el lado de Ferguson, el mismísimo Pelé logró descontar en el algoritmo. Pero al final, la IA determinó que incluso la motivación sobrehumana de Sir Alex terminaría sufriendo ante la táctica revolucionaria de Sacchi. El marcador final de esta llave es un ajustado 2-1. El rigor y la disciplina táctica de Arrigo Sacchi lograron imponerse, dándole el boleto directo a la gran final. Y agárrense fuerte porque la segunda semifinal es un choque de titanes modernos. Este es el duelo definitivo de nuestra era. Por un lado, el control absoluto del balón y el famoso tiki-taka de Pep Guardiola. Por el otro, enfrentándose a la flexibilidad táctica y la brutal inteligencia emocional de Carlo Ancelotti para gestionar vestuarios llenos de egos y superestrellas. Los datos nos pintaron un partido de locura, un vaivén de goles increíble. El equipo de Ancelotti, bien armadito atrás, buscando el contragolpe perfecto con Cristiano Ronaldo y Marco Van Basten, buscando la épica. Pero del otro lado, esa posesión que te asfixia terminó encontrando las grietas, gracias a la magia, proyectada por la IA, de Lionel Messi y Ronaldinho rompiendo todas las líneas defensivas. El resultado es un vibrante 3-2. La Big Data fue muy clara aquí. El peso asfixiante de tener la pelota casi todo el partido inclinó la balanza frente a los latigazos de contragolpe del equipo de Carleto. Guardiola avanza a la final. Llegamos a la sección 4. La gran final. El choque definitivo de estilos. Todo se reduce a esto, señoras y señores. El clímax de la simulación. El hombre que reinventó la presión contra el que perfeccionó la posesión. Sacchi contra Guardiola.
La IA desglosó este duelo contrastando la clase magistral defensiva de Saki frente al fútbol total de Pep. Y miren, Saki dio una cátedra, anulando muchísimas vías de ataque en el motor de simulación. Sin embargo, en la métrica clave que comentábamos al principio, la sinergia colectiva, la inteligencia artificial le dio una ligerísima ventaja a Guardiola por esa capacidad increíble de mantener al equipo atacando en bloque, siempre de manera fluida. Y tras procesar literalmente millones de escenarios históricos, el marcador de esta final de leyenda cerró en un emocionante 3-2. Así es, según las frías y calculadoras métricas de la inteligencia artificial, Pep Guardiola se corona como el estratega más grande en toda la historia del fútbol. Pasemos a nuestra última sección. La gran pregunta. ¿Es este el fin de los debates? Resulta fascinante ver cómo procesar estadísticas históricas masivas nos puede dar una respuesta tan estructurada a esos debates que tenemos con los amigos y que nunca terminan en nada. Para la inteligencia artificial no hay favoritismos, solo hay rendimiento y probabilidad. Pero el punto crucial para llevarnos a casa es este, y quiero que me digan qué piensan. ¿Logran realmente unos algoritmos matemáticos capturar la pasión y el corazón que definen este hermoso deporte? ¿O será que al depender solo de métricas, el sistema dejó fuera injustamente a genios como José Mourinho o Jürgen Klopp, cuyo impacto emocional muchas veces desafía cualquier lógica? Es una frontera increíble donde la tecnología choca de frente con el espíritu del fútbol. 1 millón de gracias por acompañarme en este análisis y nos vemos en la próxima simulación.